Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en esto que he decidido llamar la hora del café. No sé qué vaya a ser, si es un monólogo, es una charla, pero pues bueno, aquí estamos y aquí vamos a estar para platicar de libros, de música, de cine, de series, de lo que se me ocurra. Y pues bueno, será precisamente como una charla de café donde pues yo nada más hablaré mientras me tomo una taza de café. En esta ocasión, pues bueno, se me ocurrió hablar sobre la literatura de autoayuda, que es un tema que bueno, que yo he estado pues durante algunos años pues pensando, ¿no? Y también leyendo sobre ello, pues y bueno, pues les voy a platicar algunas notas que he tomado sobre lo que para mí es la literatura de autoayuda, o si hay una contraposición entre la literatura y los libros de autoayuda. Mi planteamiento es que toda la literatura, toda la verdadera literatura es de autoayuda, pero sí hay cosas que se llaman libros de autoayuda. Entonces vamos a ver de qué va esto de la literatura de autoayuda. Se habla de una contraposición entre autoayuda y literatura, como si ambas cosas fueran necesariamente antagónicas. Lo cierto es que en ciertos círculos intelectuales y para muchos lectores hay una especie de resquemor en relación con toda esa categoría editorial que se conoce como libros de autoayuda, que puede ser tan amplia y laxa como se quiera y que puede abarcar desde Ogmandino, Del Carnegie, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho, Jorge Bucay, Deepak Chopra, hasta Edward de Bono, Tom Peters, Stephen Covey y un larguísimo etcétera. Y como siempre, lo primero es tratar de definir lo que se entiende como libros de autoayuda y el porqué de su éxito, qué necesidades satisfacen a quienes los leen, si es que satisfacen algo, y cuál es su relación con lo que llamamos literatura. Desde una posición entusiasta en relación con este tipo de libros, el filósofo y escritor argentino Alejandro Rosichner dice en su obra Ideas falsas, moral para gente que quiere vivir, que la literatura de autoayuda es un género que se define por el uso. Una literatura que confronta ideas con realidades, en la que aún más las ideas son el material destinado a ejercer su influjo en una experiencia concreta. Para él, la de autoayuda es una literatura de filosofía práctica, una filosofía moral aplicada, una producción de manuales de vida, observaciones volcadas a la práctica. Y abunda. La literatura de autoayuda hace que uno piense en sí mismo, detalladamente. Produce una observación y un reconocimiento minucioso de los detalles de sí mismo, un reconocimiento de los propios deseos. Es una literatura de autoconocimiento. Hay que subrayar esto. En suma, para este pensador argentino, la literatura de autoayuda es una herramienta poderosa y valiosísima, un recurso para los individuos inquietos que quieren trabajar sobre sí mismos. Sin embargo, reconoce que no son libros mágicos. No les puede ser endosado el defecto de ser eficientes de manera total y definitiva. Es un empujón o una propuesta para realizar operaciones de sentido que avanzan en una dirección determinada. Algunos individuos pueden apoyarse en ellos para avanzar. Sería admirable, y nos haría guardar cierta esperanza en la salvación del género humano, que la gran mayoría de los lectores asiduos u ocasionales de estos libros se acercaran a ellos porque se trata de individuos inquietos que quieren trabajar sobre sí mismos, como dice Rosichner. Desde esta perspectiva cuesta trabajo objetar la utilidad y trascendencia de este género editorial, que no literario. No obstante, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo verdaderamente criticable de este tipo de libros son las pretensiones mercantilistas, no la buena o mediana intención de los autores.
Los lectores de libros de autoayuda en su gran mayoría se acercan a ellos porque desean encontrar soluciones fáciles, como si de recetas se tratara, a problemas de la más diversa índole que demandan respuestas complejas y requieren una considerable inversión de tiempo y esfuerzo. La literatura de autoayuda se ha convertido en el género editorial de los tiempos de la globalización, porque corresponde a la ideología necesaria y predominante en la era del capitalismo salvaje, el individualismo. Así como la novela fue el género literario emergente en los albores del capitalismo, la literatura de autoayuda es el complemento perfecto de la globalización. Para subsistir como sistema económico, el capitalismo requiere que todos los seres humanos nos convirtamos en consumidores y ciudadanos. Pero no cualquier tipo de consumidor o de ciudadano, faltaba más, sino en un tipo especial. Aquel que acepta y ejerce sin chistar las reglas del juego del libre mercado y de la democracia liberal. La libertad suprema en la era de la globalización consiste en la libertad de elegir qué comprar y consumir de entre decenas, cientos o miles de posibilidades. Pero de veras necesitamos elegir entre tantos tipos de champús, cereales, papeles de baño, canales de televisión, automóviles, computadoras, teléfonos celulares, bebidas, etcétera, etcétera. El avance tecnológico ha reducido drásticamente las diferencias entre un producto y otro, incluso en los costos, por lo que la ventaja competitiva de una determinada mercancía radica en el aspecto simbólico. ¿En qué necesidad simbólica satisface? ¿En quién consume determinada marca? Estas necesidades son eminentemente básicas y se relacionan con los aspectos emotivos de cada individuo, estatus, prestigio, aceptación, pertenencia y sobre todo, sexo. La promesa siempre incumplida del capitalismo salvaje es: consume y serás feliz. Toma Coca-Cola y disfruta la chispa de la vida. Pero esa chispa dura lo que una lata de refresco. ¿Y después? Para ser permanentemente feliz tienes que consumir permanentemente. Apenas acabas de comprar el nuevo modelo de celular y ya fue puesto a la venta el siguiente, totalmente mejorado. Debo tenerlo, ya, ahorita, right now, si no, no seré feliz. El hombre hipermoderno es un ser que rechaza la tradición, el pasado y lo clásico. Privilegia la novedad y el cambio. Anda en busca de respuestas inmediatas. Considera el ocio como una simple oportunidad de entretenimiento en lugar de un espacio de reflexión y creatividad. No sabemos qué hacer con la soledad. La despojamos de cualquier virtud. La soledad, pensamos, no es buena. Sin embargo, la soledad es el corolario del individualismo, cuyos valores supremos son la libertad y la búsqueda de la realización personal por encima de todas las cosas. La familia, la pareja, la sociedad, etc. Si alguien no es feliz, no puede ser buen consumidor, pero mientras más consumimos, menos felices somos. En la euforia perpetua sobre el deber de ser feliz, el escritor y filósofo francés Pascal Bruckner señala que el hombre de hoy en día sufre también por no querer sufrir, igual que podemos enfermar a fuerza de buscar la salud perfecta. Por otra parte, nuestra época cuenta una extraña fábula, la de una sociedad entregada al hedonismo a la que todo le produce irritación y le parece un suplicio. La desdicha no solo es la desdicha, es algo peor, el fracaso de la felicidad. Esta ideología del deber ser feliz lleva a evaluarlo todo desde el punto de vista del placer y el desagrado. Este requerimiento a la euforia que sume en la vergüenza o en el malestar a quienes no lo suscriben. Se trata de un doble postulado. Por una parte, sacarle el mejor partido de la vida. Por otra, afligirse y castigarse si no se consigue. En este sentido, también hay un libro, que aquí les muestro, que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de una escritora norteamericana, Barbara Ehrenreich, que publica editorial Turner Noema, que es un libro muy interesante que precisamente habla
de esto que ya mencionaba Pascal Bruckner sobre toda esta ideología del pensamiento positivo, que obviamente pues es parte de los libros de autoayuda, de algunos, de una especie de libros de autoayuda donde hablan sobre el pensamiento positivo, sobre sonríe y la fuerza estará contigo, todo está en ti, todo el cambio empieza contigo, no puedes estar, todas las adversidades son oportunidades para crecer, todas esas cuestiones que son muy debatidas, pero que forman parte de una ideología que, bueno, pues proviene fundamentalmente de la ideología norteamericana, del American Dream y del hombre que es hecho por su propio esfuerzo y que no necesita de nadie para lograr todos sus sueños, que solamente necesita dedicarse a hacer y si no logra lo que quiere, pues es porque no pudo, porque no estaba, porque todo se trata de tener ganas y tener ganas de hacerlo y enfocarse a lograr las cosas. De esta forma hemos llegado a una paradoja aberrante. Nos la pasamos en busca de la felicidad o de la promesa de alcanzarla. Y una vez que la alcanzamos, es decir, que hemos hecho todo lo que se nos dijo para alcanzarla, nos sentimos aún más infelices. ¿En dónde está la falla entonces? Resulta que tener no es lo mismo que ser. ¿Y cómo puedo llegar a ser? He ahí donde entran al rescate los libros de autoayuda. Manuales prácticos para hacer lo que quieras en cuestión de días o de semanas. Es más, todavía ni lo leo, pero nada más con comprarlo ya me siento un hombre nuevo. Es lo que piensa mucha gente. He ahí la sabiduría del hombre globalizado condensada en libros como ¿Quién se ha llevado mi queso?, El monje que vendió su Ferrari, El secreto, Juventud en éxtasis, El caballero de la armadura oxidada, Las mujeres que aman demasiado o ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, entre muchísimas más, decenas de miles quizá. Es conveniente repetirlo, no se duda de la calidad y las buenas intenciones de algunos de ellos, sino de la forma en que son ofrecidos al público y en que éste se acerca a ellos, supuestas soluciones fáciles e inmediatas a problemas añejos y complejos. Sin embargo, no todos los libros que se promueven como de autoayuda ofrecen soluciones fáciles ni se quedan en la superficialidad. Son quizá a los que se refiere Rosichner. Por ejemplo, un libro como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y su reciente revisión, El 8º hábito de la efectividad a la grandeza de Stephen Covey, que es uno de los libros que más comúnmente se utilizan como referencia en los procesos de superación personal o desarrollo personal. Para cumplir a cabalidad los planteamientos del autor, se requiere una gran fuerza de voluntad, una enorme convicción y una capacidad superior de autoanálisis. Muchos lo habrán leído, pero puedo asegurar que pocos en realidad han seguido los preceptos planteados en dicha obra. En efecto, la obra plantea cosas bien difíciles de lograr. Por ejemplo, ser congruente con los valores, tener valores y abocarse a cumplir con esos valores, ser congruente con lo que se piensa y con lo que se dice, no nada más desear algo y ya ponérselo a hacer, sino poner como eje de la vida los valores. Y eso, lamento informar que es bien difícil. Es bien difícil vivir de acuerdo con los valores, porque los valores son absolutos. Los valores no son relativos. Es decir, no se puede ser medio honesto. Se es honesto o no se es honesto. Como no se puede estar medio embarazada. O se está embarazada o no se está embarazada. Entonces los valores son cosas absolutas. Se cumplen o no se cumplen. Se llevan a cabo o no se llevan a cabo. Y no se pueden estar ejecutando subjetivamente. Tienen que tener una ejecución objetiva. Es decir, los valores se tienen que traducir en acciones. Ese es el gran problema que vivimos en la actualidad en nuestro país.
más allá de toda la propaganda de tienes valor o lo vales y todas esas cosas que hizo Televisa durante un tiempo para tratar de lavarse la cara, para tratar de hacer una función social y decir, tratar de impulsar los valores. La cuestión es que el problema actual que tenemos en el país es precisamente el cambio de valores, o mejor dicho, la ejecución de los valores de la honestidad en contra de la corrupción y del fingimiento, ¿no? Entonces, esa es la gran lucha que está en la actualidad en el país, por lo menos en México. Bueno, pues obviamente México es el país, pero en este país, en este momento, ¿sí? Todo eso, acabar con todo eso. Y eso no es fácil, porque implica todo un cambio de paradigma, de forma de comportarse en la vida pública. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues es una lucha entre quien quiere cambiar eso, quien quiere establecer una forma recta de comportarse en la función pública y en la actuación pública y en la vida, y los que quieren seguir pues haciéndose tontos y sí, seguir siendo corruptos y seguir enriqueciéndose y seguir aprovechándose de los demás. Ahora, lo cierto es que en el fondo no hay o no debería haber contradicción entre la literatura y los libros de autoayuda. En realidad, toda la gran literatura es de autoayuda, desde la Ilíada hasta Pedro Páramo. Porque la gran literatura habla del proceso de transformación de los personajes, cuya única diferencia con los seres humanos es que están hechos de palabras. Pero ahí está lo fundamental, como lo plantea Rosichner. Los personajes literarios son también individuos inquietos que quieren trabajar sobre sí mismos, consciente o inconscientemente. Pero de eso trata la literatura. A través de la magia de la literatura, por unas horas nos volvemos esos personajes y podemos vivir y padecer sus desventuras, sus miedos, sus obsesiones, sus traumas, sus ilusiones, sus alegrías, y podemos aprender de ellas y encontrar un punto de contacto con nuestras propias vidas para trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué mejor manual sobre las consecuencias de no saber controlar la ira que la Ilíada? Canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Se cumplía la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. La cuestión es que, producto de nuestro tiempo, la literatura de autoayuda ofrece al lector la promesa de soluciones fáciles, predigeridas, de inmediata implementación en la vida cotidiana. Son libros prácticos para personas que no tienen mucho tiempo de disfrutar la lectura y reflexionar sobre lo leído. Todo lo cual no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Lo criticable es que en muchas escuelas se eleve a este tipo de libros como grandes obras de la literatura y se obliga a los estudiantes a leer solo eso. Sí, se puede leer a Paulo Coelho, pero también hay que leer a William Shakespeare, a Pablo Neruda, a Octavio Paz, a Henry Miller, a José Agustín. Finalmente, pues bueno, quiero aprovechar para recomendar 2 libros que demuestran que la literatura no está peleada con el concepto de autoayuda. Se trata de El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk, que muchos de ustedes han de conocer precisamente por la película donde sale Brad Pitt y Edward Norton, ¿sí? Que cuenta la historia de la creación de un club masculino donde los hombres se dedican a pelear a mano limpia hasta quedar exhaustos en busca de restablecer contacto con su ser interior y de volver a sentir algo, aunque el dolor de los golpes sea una especie de grupo de autoayuda donde sale uno con los ojos morados y los dientes flojos.
pero contento de volver a sentir algo, de volver a sentirse humanos. Desde luego se trata de una parodia cáustica y sin concesiones, dolorosa, atroz y divertida. Sin embargo, cito un fragmento. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de rock, pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy encabronados. Yo viví con mi padre unos 6 años, pero no recuerdo nada. Cada 6 años, más o menos, mi padre funda una nueva familia en otra ciudad, o mejor dicho, establece una franquicia. Lo que ves en el Club de la Pelea es una generación de hombres criados por mujeres. Mi padre nunca fue a la universidad, así que era realmente importante que yo fuera. Al acabar la universidad, le llamé por teléfono y le pregunté, ¿y ahora qué? Mi padre no sabía qué responder. Cuando conseguí un trabajo y cumplí 25 años, le volví a llamar y le pregunté, ¿y ahora qué? Mi padre no sabía qué responder, así que me dijo, cásate. Tengo 30 años y me pregunto si lo que realmente necesito es otra mujer. El otro libro que les quiero recomendar es un antecedente lejanísimo de los actuales blogs. Se trata de un conjunto de reflexiones misceláneas sobre la literatura y sobre la vida, escritas por uno de los grandes críticos literarios de la primera mitad del siglo XX. Se llama La tumba sin sosiego. Es un libro que todo el mundo debería de leer en algún momento de su vida. Dice Connolly, el secreto de la felicidad y por consiguiente del éxito consiste en hallarse en armonía con la existencia, en estar siempre sereno, siempre lúcido, siempre dispuesto, en sentirse unido al universo sin más conciencia de ello que un idiota, en dejar que cada día la ola de la vida nos lleve un poco más adentro en la playa. Y ustedes dirán, pues bueno, si esto no es un gran consejo para vivir la vida, para la autoayuda, pues entonces no sé de qué estamos hablando. Eso es lo que quería platicar con ustedes. Si quieren comentar, ahí están los comentarios. Denle like, sigan, recomienden, enlacen, compartan el enlace. No sé cuánto vaya a ser, no sé cada cuándo vaya a ser esto. La idea es que sea una charla cada semana. Podrán ser más, podrá ser menos, dependiendo de cómo esté la vida, porque eso es la vida. Es como una charla de café. Adiós.